Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. En esta ocasión quiero hablar sobre el paradigma de la programación. Creo que algo importante, porque no sé si se han dado cuenta, pero generalmente las universidades, o la gran mayoría de las universidades, son orientadas al lenguaje de programación. Y yo creo que eso es un error. Entonces, vamos a hablar hoy un poco de lo que es un paradigma de la programación. Como yo entiendo la definición de paradigma de la programación, puede variar un poco o difiera de lo que es o lo que está en Wikipedia probablemente, pero creo que es mucho más fácil entenderlo así. Es una forma de pensar o modelar un algoritmo, es decir, es como nosotros estructuramos un software, ¿vale? Al final un software es un conjunto de algoritmos. Entonces, para este podcast hay muchos paradigmas de la programación. Al final un paradigma de la programación es una forma de categorizar distintos grupos de lenguajes de programación. No sé si se han dado cuenta, pero muchos lenguajes de la programación tienen ciertas cosas que son similares. Hay cosas que son muy similares entre ellos. Por ejemplo, algunos tienen objetos, otros tienen clases, otros tienen las funciones se declaran de manera muy similar, etc. Entonces, los paradigmas lo que trata de hacer es una forma de agrupar eso, o sea, la forma de cómo se estructura el código. Y no es extraño ver que algunos lenguajes de la programación tienen un paradigma o dos o muchos más, que generalmente se les llama multiparadigma, lenguaje multiparadigma. Hay muchísimos paradigmas, pero voy a hablar principalmente sobre los 3 que son claves y que yo creo que marcan totalmente a todos los demás en realidad, porque todos los subparadigmas vienen de estos 3. El primero y el más conocido es el paradigma imperativo, también llamado estructurado, que es el primer paradigma que apareció, de hecho, porque apareció con Fortran y los primeros lenguajes de la década de los 50. Aparecen estos tipos de lenguajes que tienen instrucciones que se van ejecutando una tras otra de manera secuencial, que sigue la idea de la máquina de Turing, toda la secuencialidad de algoritmos, una línea, después la siguiente línea se ejecuta, etc. Entonces el paradigma imperativo en sí tiene un concepto que es principal, y el concepto principal es el de variable. La idea de este paradigma es tener todo se basa en variables que pueden ir cambiando sus valores. Es decir, tú puedes crear algoritmos que tienen variables que van mutando, ¿no? Sus valores mutan. Eso tiene muchas ventajas, obviamente, pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, un subparadigma de este tipo del imperativo es todos los algoritmos que son concurrentes, que también se desarrollan algoritmos de manera imperativa, pero que hay que coordinarlos.
porque al tener variables, la variable va a permitir cambiar de valores. Bueno, en concurrencia, tú tienes que sincronizarlo para que no hayan errores. Entonces, al ser mutable, genera ese tipo de complicaciones. Otro subparadigma, que es un derivado del imperativo y que probablemente todos lo conocen, es el orientado a objeto. El orientado a objeto, algunos lo podrían catalogar como un paradigma totalmente aparte, pero yo trato de verlo como algunos autores también lo mencionan, que al final es un derivado del imperativo, solo que se le agregan nuevas características a la composición de estos algoritmos, que es a través de conceptos como la encapsulación, abstracción, etcétera. Y donde el concepto clave principal es el objeto. El objeto es una forma de almacenar o encapsular información, como empaquetarla. De hecho, esto nació con el lenguaje Simula y posteriormente lo llevaría Alan Kay, que desarrolló el lenguaje Smalltalk, donde ahí básicamente él se basaba en una cierta... O sea, él tuvo influencia de los conceptos de la biología, de las células, cómo se van comunicando. Y en ese lenguaje todo es un objeto. La forma de enviar mensajes, la forma de estar a la espera escuchando para recibir algún tipo de información, cómo se van invocando distintos métodos. Bueno, él aplica una cierta analogía del mundo de la biología y lo lleva a su lenguaje, donde él implementa la orientación objeto. Entonces, básicamente un objeto puede ser visto como una especie de célula y que se va comunicando con otra, que vendrían siendo los métodos que se van traspasando mensajes de uno a otro. El otro paradigma que es muy fundamental y que no mucha gente lo conoce, aunque últimamente así ha empezado a ser muy popular, es el paradigma funcional. Es una implementación del lambda cálculo, ¿no?, de Alonso-Chur, que es una forma de computar, o sea, es una forma equivalente a una máquina de Turing. Entonces tenemos primero el paradigma imperativo, que aplica las ideas de Turing, y en segundo lugar tenemos el paradigma funcional, que aplica las ideas de Alonso-Chur. Este paradigma funcional básicamente se basa en varios conceptos, pero quisiera hablar en particular de uno, que es la inmutabilidad. Aquí, en el paradigma funcional, el concepto de variable no existe como tal, como en el paradigma imperativo. Eso trae muchas ventajas, por ejemplo, la programación paralela o concurrente. Anteriormente dije que una de las problemáticas del paradigma imperativo era hacer algoritmos concurrentes, porque hay que sincronizarlo en distintos procesos que corren independientemente. Entonces hay que hacer algún tipo de procedimiento para que se coordinen el cambio de valores de una variable o el cambio de datos en un espacio de memoria, ¿no? En la programación funcional esto no existe, no es necesario, porque todo se basa en funciones inmutables. Es decir, tú tienes una función, un input y tienes un output, no más que eso, y puedes ir computando funciones de manera recursiva. El concepto de variable como un ente global, un estado global en tu sistema no existe. Entonces, una de las ventajas claramente de la programación funcional es la programación concurrente y paralela. Otro paradigma que es también poco conocido, este de hecho es mucho menos conocido, es el paradigma lógico. Uno de los lenguajes principales que apareció en la década 70. Bueno, la orientación a objeto aparece en la década 60. El paradigma lógico aparece con Prolog en la década 70. Y es un lenguaje declarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que permite hacer operaciones lógicas, o sea, la álgebra booleana, operaciones como AND, OR, todo este tipo de expresiones lógicas. Y que permite hacer algún tipo de operaciones de comprobación de teorema, de
llevar la matemática específicamente a la matemática lógica, comprobar axiomas, etcétera. Y quizás si no conoces Prolog, que yo te invito a usarlo también porque es muy interesante, otro lenguaje que probablemente sí lo conoces y que aplica este paradigma es SQL, que es el lenguaje principal de la base de datos para hacer consultas. Si tú te das cuenta, las consultas de SQL son operaciones lógicas y que además utilizan la teoría de conjunto. Entonces, tenemos intersecciones, uniones, operaciones de OR, AND, etc. Y es un paradigma que te permite pensar de manera muy lógica eh, cada operación que realizas sin estar pensando en conceptos como variables y menos en funciones, como la programación funcional. Aquí es diferente, son declaraciones netamente de atributos que ya existen previamente, que están previamente preestablecidos. Un programador debería aprender al menos un lenguaje de cada uno de estos paradigmas. Hay otros subparadigmas también, muchísimos, pero creo que estos tres son los que marcan la computación como tal. Todos los demás son derivados de cada uno de estos. Podría ser muy interesante, por ejemplo, en un lenguaje imperativo, cogieras un lenguaje orientado a objetos, porque al final la orientación a objetos, como hablamos, es un derivado de la programación imperativa, como Java o como C#, por ejemplo. Después vayas a la programación funcional y ahí yo te podría recomendar dos lenguajes que son muy interesantes. Uno es de la familia de Lisp, que se llama Racket. Implementa el dialecto del lenguaje Lisp, que es uno de los primeros lenguajes de programación, junto con Fortran, creo que la década 50 apareció, que es un lenguaje basado en paréntesis, expresiones que se van agrupando en paréntesis. Es muy interesante, donde no existen ciclos iterativos, sino que solo todo es básicamente recursividad. Y además es interesante porque no tiene tipos, entonces es muy simple de utilizar, es muy fácil. Y el otro que sí tiene tipo estáticamente tipado y es funcional puro, es decir, que cumple todas las características del lenguaje funcional, del paradigma funcional, es Haskell. Es un lenguaje complejo, yo creo que sí es complejo, pero cuando quieres avanzar en temas mucho más avanzados, al principio se puede hacer mucho más fácil. Es un lenguaje muy interesante, yo creo que te cambia totalmente la forma de pensar en cómo construir algoritmos, porque una de las cosas que pasa cuando tú aprendes solamente un paradigma es que te sesgas totalmente. Solamente ves la computación y la construcción de software de esa manera. Y eso es lo peor que te puede pasar como programador. Y además el lenguaje, bueno, el paradigma lógico, yo creo que puedes aprender Prolog. Probablemente SQL ya lo has utilizado. Ya que si eres programador probablemente lo has ocupado en alguna vez. Prolog es un lenguaje muy interesante para aplicar operaciones matemáticas, lógicas, de comprobar teoremas, axiomas, etc. Eso sería más que nada este podcast. Yo creo que más allá de pensar en el lenguaje, pensemos en el paradigma. Yo estoy convencido que la persona que aprende estos tres paradigmas, utilizando uno de estos lenguajes, o cualquier otro lenguaje que esté asociado a estos paradigmas, te transformas en un mejor programador. Porque la forma de construir software con cada uno de estos tres paradigmas es totalmente diferente. Es desde la base, es totalmente diferente la forma de modelar la computación. Por tanto, si aprendes la forma de modelar computación de manera diferente, tus herramientas y tu forma de pensar también se amplía. Entonces, cuando te topes con un problema, no vas a decir, bueno, solamente sé Java, entonces programación orientada a objetos y voy a tener que hacerlo aquí porque solamente sé Java, no sé nada más. Bueno, vas a decir, bueno, probablemente este problema requiere computación paralela, requiere hacer operaciones concurrentes. Por tanto, voy a elegir un lenguaje funcional porque es más acorde para esto. Esa es la idea de aprender paradigma. Es una forma de abstracción, un nivel superior a los lenguajes de programación. Así que eso es ese es el consejo que le doy. Paradigma imperativo, paradigma funcional y paradigma lógico. Nos vemos.